Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al foro sobre sustentabilidad. Vamos a hablar de la esperanza y la resistencia de la gente en tiempos catastróficos. Hoy vamos a tener una lección sobre ecología y el futuro de la historia por el profesor Valeni. Vamos a proporcionar interpretación simultánea. Pueden escoger la selección, pueden escoger el idioma que deseen y vamos a agradecer a las intérpretes Eleanor, Melissa, Juan Samí y Juan Juan. Voy entonces primero a presentarles a los moderadores de la sesión de hoy. Mi nombre es Jade. Soy profesora en el Instituto de Reconstrucción Rural de China y soy miembro del intercambio regional de nuevas alternativas y miembro fundador de la Universidad Global de Sustentabilidad. Y estuve activamente involucrada en la reconstrucción del movimiento rural en China desde el 2000. El profesor Paulo Nakatani es profesor del Departamento de Economía en el programa de posgraduación de la Universidad Federal de Espíritu Santo de Brasil. Él era presidente de la Sociedad Brasileña de Economía Política desde 2008-2012. Él es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, el Observatorio Internacional de la Crisis y de la Universidad Global para la Sustentabilidad. Él recibió su doctorado en Economía de la Universidad de Picardie en Francia. Muchas gracias, profesor Nakatani. Tiene la palabra. Muchas gracias, Jade. Voy a presentar al profesor Bellamy Foster. Es profesor de Sociología de la Universidad de Oregon y editor de la revisión mensual. Publicó diversos libros sobre ecología que incluyen El planeta vulnerable, La ecología de Marx, Hambre por las ganancias, Ecología contra el capitalismo, La revolución ecológica, La corriente ecológica, lo que cualquier medio ambiente necesita saber sobre el capitalismo y Marx y la tierra. Y El robo de la naturaleza. Su último libro es El retorno de la naturaleza, socialismo y ecología, y es el ganador del premio Memorial Deutscher de 2020. John, tienes la palabra. Muchas gracias, es un placer estar aquí en la Universidad Global y el Foro de Sustentabilidad Sur, y de lo que me gustaría hablar es presentar lo que es básicamente una conclusión de lo que va a presentarse en un año, pero que está orientado a los temas de esta conferencia. Me gustaría entonces abordar de cómo el futuro a veces parece cerrado, parece que no tenemos alternativas, no tenemos forma de avanzar y que estamos en una crisis muy seria, con una crisis de cambio climático, con la pandemia, estancamiento económico, crisis de países, crisis económica incluso en países ricos, y la imposición del imperialismo en el sur global. Entonces es un tiempo bastante difícil y me gustaría explicar que esta historia no está cerrada. Vamos entonces a pasar a lo que llamamos la presentación teórica. No hay nada que demuestre tan claro los límites inherentes de la ideología capitalista como su negación
innata del futuro de la historia. La metafísica del capital, como Jean-Paul Sartre críticamente observó, es que hay un futuro prohibido y no hay salida del sistema o de una casa que está en llamas. Incluso en el contexto de la emergencia planetaria que trajo el capitalismo acumulado, Margaret Thatcher tenía un mantra que decía no hay alternativa al régimen capital. Incluso esta vista la llevó a ser apodada Tina, y esto continúa a ejercer este, es- realmente concreción del capital. Esta noción de la sociedad burguesa, al final, en la combinación de la historia intrínseca al pensamiento liberal, encontró su expresión concreta a principios del siglo XIX con Hegel, y en los años recientes la noción cuestionable que el capitalismo marca en la conclusión de un proceso histórico muchas veces se le atribuyó a Francis Fukuyama, basado en su libro de 1992. Fukuyama, que fue el director de planificación de políticas y el subdirector de las cuestiones políticas militares europeas en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la administración de Bush, estaba intentando resumir los reclamos de la ideología liberal en el contexto de la Unión Soviética. Y la humanidad, de acuerdo con esta vista hegemónica que circuló en 1990, había llegado a su punto clímax político, ideológico, económico. No hay futuro más allá del liberalismo y el capitalismo. Y a pesar de esto, en un medio siglo después de esta celebración de la tan llamada fin de la historia de la permanencia del orden capital, la humanidad está confrontada con estas amenazas catastróficas y esta crisis que tiene muchas amenazas de el estancamiento y la amenaza epidemiológica representada por la COVID, a un imperialismo renovado dirigido al sur global y a la nueva Guerra Fría en China. Todos estos nos amenazan. Todas las respuestas racionales a esta edad de catástrofe, a esta era de catástrofe, llevan a la necesidad de la transformación global y a promover un mundo de desarrollo humano sustentable, que quiere decir ecología y socialismo, como Karl Marx indicó en el siglo XIX, en aquellos casos en los que el capitalismo lleva a la destrucción ecológica de las formaciones sociales y el exterminismo de la existencia humana. La elección que nos queda a nuestras poblaciones es que sus comunidades se vuelvan o ruinas o revolución. Históricamente las revoluciones aparecieron en olas. Las primeras se pueden concebir como las nuevas olas revolucionarias, diferente de las que venían antes, que emanaban principalmente del sur global y que ahora están emergiendo en respuesta al capitalismo en la antropocena. Esto puede parecer extremista, pero les voy a explicar cómo es. Esto está relacionado con la expansión del declive de la hegemonía de Estados Unidos, relacionado también con la emergencia de China. Representa una nueva materialidad de esperanza enraizado en los movimientos de miles
o incluso millones o miles de millones de personas que intentan trascender las opresiones de clase, raza, género, injusticia ambiental e imperialismo que emanan del imperio del capital. Estas luchas incluyen las vernaculares nuevas revolucionarias que surgen de contextos culturales e históricos. Y en este sentido no hay un modelo único de revolución proletaria, sino que el movimiento de ecología y socialismo incluyen a los campesinos y a las luchas indígenas y confrontan un ambiente que cambia rápidamente engendrado por la destrucción creativa del capital. En todas estas instancias es la mentalidad y la materialidad que determinan ahora el terreno de resistencia y de revuelta. Estas luchas comenzaron de una base ecológica, el elemento más conclusivo que condiciona la vida de las personas y son las luchas económicas y vitales. Estos movimientos revolucionarios genuinos se combinan y modelan la naturaleza y la cultura en nuestros tiempos. Hoy las catástrofes generadas por el capitalismo, no solamente en la economía, pero también en todo el planeta. Y esto llevan a la emergencia de lo que se puede llamar el proletariado ambiental. La visión dominante es que estamos enfrentando barreras para cualquier tipo de progreso. Esa es la ideología hegemónica. El Grant dice que se escribió en 1857-1858. Marx describió el capital como el impulso sin límites para acumular, que no acepta límites fuera de sí mismo. Incluyó la dialéctica de Hegel, las barreras y los límites para contrarrestar esos límites que representaban. Marx declaró: el capital es el impulso sin límites para ir más allá de las barreras que limitan. Cualquier límite tiene que ser una barrera para ello. Incluso va a dejar de ser capital. El dinero es autorreproductivo. Si se percibe un límite no como una barrera, pero se vuelve confortable como un límite, puede declinar de valor de cambio a valor de uso, de una forma general y abstracta de riqueza a un modo sustancial y específico de lo mismo. El límite cuantitativo del valor parece una barrera natural, como una necesidad de violar lo que intenta avanzar. El capital impulsa más allá de las barreras y los prejuicios y es destructivo y revoluciona todo, elimina todas las barreras que desarrollan las fuerzas de la producción, la expansión de las necesidades, el desarrollo de todas las fuerzas de producción, la explotación y el intercambio de fuerzas mentales y naturales, pero desde el hecho de que el capital posiciona todos los límites como barrera, idealmente más allá de ella, no, y significa que realmente tiene que superarla, y como cualquier barrera contradice su naturaleza, su producción se mueve en contradicciones que se superan constantemente, pero son constantemente a su vez depositadas. Estas posiciones de contradicciones
que continúan acumulándose a lo largo del capitalismo hasta el punto de que más crisis catastróficas potencialmente emergen, tiene que ver con el hecho de que la destrucción creativa del capital revoluciona el mundo en formas limitadas por sus propias condiciones esenciales de existencia. El límite que es permanente, que nunca puede ser transgredido desde el punto de vista del capital, es la relación social de la acumulación basada en la clase en sí misma. Y a este límite artificialmente impuesto, todas las contradicciones del sistema se pueden seguir. Es la barrera verdadera a la producción del capitalismo, escribió Marx, es el capital en sí mismo. El resultado concreto de esta contradicción central del sistema capitalismo es que todas las transformaciones son llevadas a cabo a partir del proceso creativo de destrucción que están asociados con el desarrollo humano y llevan a los resultados más contradictorios y catastróficos. A medida que se extiende el sistema, el camino hacia un mundo humano sustentable está bloqueado en muchos puntos, y en este límite que está determinado por la naturaleza del sistema y que ahora constituye la base fundamental de la ecología planetaria y la crisis económica que comprende a todo el mundo. Mientras más serias estas contradicciones económicas y ecológicas se vuelven, la respuesta ideológica para quitar al capitalismo de la historia es mayor. La universalización del presente es para generar un retrato de las ideas de la clase dominante que está basada en esta regla y es común a todas las clases dominantes. No importa si hay un rey divino o la mano invisible del capital, esta universalización, sin embargo, se vuelve más compleja en aquellas sociedades en las cuales el desarrollo histórico se reconoce. Lo que se requiere es la negación del futuro a través de la decapitación de la historia, como Sartre lo llamó. Esta decapitación de la historia es evidente en los intentos ubicuos de la ideología postmodernista para negar la especificidad de la historia y crear un carácter transitorio a las relaciones sociales de capital. Como se niega este futuro del capitalismo, también la génesis del capitalismo se presenta como una noción convencional, como una sabiduría convencional, y el resultado es que la negación sistémica de cualquier teoría coherente de los orígenes históricos del capitalismo, que van a contradecir su carácter innato asumido. Como Ellen Makins Wood observó, las cuentas del origen del capitalismo son fundamentalmente circulares y asume que antes de la existencia del capitalismo, para explicar su existencia, el capitalismo parece estar allí siempre, en cualquier momento, y necesita ser liberado de sus cadenas del feudalismo para poder crecer y madurar. La noción de que el capitalismo es natural y universal y que de alguna forma está presente siempre y está esperando para que los obstáculos sean removidos para que pueda avanzar. Y esto puede trazarse a la vista individualista posesiva de la naturaleza humana que se asocia con pensadores como Hobbes o Adam Smith. El último estipula las bases de la visión económica como una tendencia inherente a los humanos, el intercambio y el trueque. En esta visión que sigue siendo dominante, la ideología del presente, el capitalismo es simplemente una naturaleza humana extendida. Marx Weber en el siglo XX
iba a expander su panorama fundamental sobre la burguesía, presentando el capitalismo como la cultura que estaba únicamente identificada en la perspectiva eurocentrista con el occidente, las civilizaciones del occidente, y Weber escribió que solamente se puede encontrar el fenómeno cultural que tiene un significado universal y un valor universal. Y él infería que otras culturas tenían un significado parcial, pero solamente la civilización occidental tenía una cultura con significado universal. Las relaciones de producción estaban involucradas en la economía neoclásica, donde los elementos históricos prácticamente no pueden incorporarse en esta vista reduccionista. Lo mismo con estos factores abstractos de producción asociados con el capital que se ven como comunes a todas las sociedades. A gang of Aleutian Islanders Thorsten Veblen, en 1908, una banda de isleños aleutianos que se deslizan por el mar y las olas con rastrillos y conjuros mágicos para capturar mariscos, consideran, en términos de realidad taxonómica, estar involucradas en una hazaña de equilibrio hedonista en renta, sueldos y intereses. Todas las situaciones son, en punto de teoría o en términos de teoría económica, muy parecidos. La sociedad se considera por economistas convencionales como un modo positivista en términos de leyes invariables, de las cuales el mercado en capitalismo es la expresión suprema. Todos los desarrollos se predeterminan por las propiedades universales innatas, con la modernidad capitalista representando la máxima expresión de estos principios fundamentales. En consonancia con esta pérdida general de perspectiva histórica, la tecnología muchas veces se trata hoy como si fuera algo capitalista innata, en base a la noción famosa de Joseph Schumpeter de la destrucción creativa. Y el efecto de esto en los actuales debates ha sido de reforzar la creencia de la inmutabilidad del capitalismo con nociones amplias de determinismo tecnológico, los cuales designan a todo el progreso tecnológico como si fuera únicamente capitalista y predeterminado. Ante el cambio climático se asuma generalmente que todas las soluciones a los problemas sociales más urgentes son tecnológicas y que todas las tecnológicas podrían abordar a los desafíos terribles que enfrentamos, que son compatibles con capitalismo. Un punto central a la negación de la historicidad del pasado y presente relacionado con las nociones dominantes del determinismo económico y tecnológico es el casi completa identificación del capitalismo con la modernidad. Como lo dijo el sociólogo Peter Berger en su libro Capitalismo y la patología de modernidad, el capitalismo es un fenómeno moderno, quizás el más moderno de todos. La alternativa principal al capitalismo en términos de modernidad fueron las economías tipo soviéticos, pero con su declive y su desaparencia y el triunfo del capitalismo, parecía no haber ninguna alternativa al capitalismo en el contexto de la modernidad. De hecho, muchos izquierdistas llegaron a aceptar el fin de la historia y empezaron a ver el capitalismo en sí mismo en términos de una posmodernidad en la cual el futuro había sido descapitado. Ellos hicieron hincapié en cómo el capital y los imperativos tecnológicos habían aniquilado todos los proyectos metahistóricos. Como dijo Leo Marx, el tenor
pesimista del postmodernismo se desprende de eso, de este sentido disminuido de voluntad humana. Aquí la lucha con la modernidad capitalista se reduce a un sombrío ejercicio postmoderno en los intersticios culturales del sistema, más que un proyecto, un auténtico proyecto emancipador. Como escribió Wood en el análisis final de postmodernidad por los intelectuales postmodernistas, postmodernidad parece no ser un momento histórico, sino la propia condición humana, de la cual parece no haber escape. El efecto acumulativo de todas estas nociones interconectadas de capitalismo ha sido de consagrar el capitalismo como una realidad permanente, más real fenomenalmente, y parece ser más importante en las vidas de las personas que el universo físico en sí mismo. Y el capitalismo se presenta no tan solo como el fin de la historia, pero como el fin de la historia natural, en base a la conquista de la naturaleza que se presenta muchas veces como su mayor logro. Incluso con la llegada del cambio climático, esta no pudo tambalear esta creencia hegemónica. De hecho, en la noción que el capitalismo constituye la barrera última a la existencia humana está tan enraizada en la ideología dominante de hoy que, como ha dicho Derek Jensen y Eric McVeigh en su libro Lo que dejamos atrás, da lugar a una perspectiva cultural en lo que hay una inversión de lo que es real y no es real. Entonces, a veces cuando la gente en esta cultura preguntan cómo podemos detener al calentamiento global, no preguntan realmente eso, preguntan cómo podemos detener el calentamiento global sin cambiar significativamente este estilo de vida o estilo de muerte, como lo llaman muchas personas, que causa el calentamiento global. La respuesta es que no puedes. Es una pregunta estúpida, absurda y descabellada. Y Frederick Jameson dijo famosamente que alguien una vez dijo que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. En efecto, nada capta tan claramente el universalismo capitalista que está disfrazado de realismo, que domina la ideología contemporánea y cerrando el futuro como historia. Frente a la ideología recibida de un futuro prohibido que negó el rol continuo de la revolución en la historia humana, Sartre declaró apasionadamente que incluso un futuro prohibido aún sigue siendo un futuro. Este rechazo rotundo de aceptar el capitalismo como un límite que nunca podría ser transgredida extrajo su significado esencial no simplemente de una concepción abstracta de la voluntad humana, sino también del hecho de que vivimos, como dijo, en un tiempo de revoluciones increíbles. Las revoluciones increíbles de nuestros tiempos son como en épocas anteriores o tienen como objetivo el control social de los medios de producción, pero a diferencia de previas luchas y movimientos revolucionarios, ya no se concibe en los estrechos términos económicos, pero cada vez más en términos ecológicos. Eso refleja el hecho de que el metabolismo social entre los seres humanos y la naturaleza es la base ineludible de la historia humana. La gente de la revolución es cada vez más una clase obrera que no se podría considerar en su sentido usual como una fuerza meramente económica, pero también y cada vez más como una fuerza medioambiental, un proletariado ambiental. Muchas
de las luchas de clases y movimientos revolucionarios que han pasado a lo largo de los siglos de la expansión capitalista han sido impulsados en parte por lo que podríamos llamar imperativos ecológicos, tales como las luchas sobre la tierra, la comida y las condiciones ambientales. La Revolución Inglesa y las revoluciones francesas de los siglos XVII y XVIII, respectivamente, involucraban o implicaban estas luchas intensas por la propiedad de la tierra. Y E.P. Thompson concluyó en su gran obra La formación de la clase obrera al indicar que nadie después de William Blake, quizás con la excepción de William Morris, estuvo plenamente cómodo en las dos culturas de resistencia contra un hombre adquisitivo, la del criticismo romántico, de utilitarismo y la de los trabajadores industriales que luchaban contra el capital. Entonces, su tesis fue que habían dos tipos de resistencia, la de los románticos y los de la clase obrera que querían mejorar las condiciones en las fábricas. Y el hecho de que estas dos luchas no se juntaron fue la tragedia más grande. Y de hecho fue la separación de estos dos grandes movimientos, dijo que provocó al final una lucha obrera que gravitó hacia un movimiento de resistencia en vez de un desafío revolucionario. Pero sería un error considerar que esta separación fuera algo más o fue absoluta. Si los románticos empezaron la lucha sobre la tierra a través de figuras radicales como Shelley, Ruskin y Morris, proporcionaron críticas devastadoras de la economía política burguesa que muchas veces coincidían con la lucha de clase obrera. El proletariado inglés, en el siglo XIX libró una lucha ambiental no menos grave debido a la separación completa por capitalismo de los trabajadores de la tierra y la aniquilación de un ambiente vivible para los que trabajaban en las ciudades industriales. Marx, parado en parte por Engels, escribió en 1844, incluso la necesidad para el aire fresco deja de ser una necesidad para el trabajador. El hombre vuelve una vez más a vivir en una cueva, pero la cueva ahora está contaminada por la respiración mefítica y pestilente de la civilización. Además, el trabajador ya no tiene el derecho precario de vivir en esta cueva. Para él es una víctima de este poder alienígena que puede desalojarle de su cueva si él deja de pagar. Él tiene que pagar por esta cueva y una morada con luz es uno de los mejores regalos que convirtió a los salvajes en hombres. Y esto ya no existe para el trabajador. La luz, el aire y la limpieza más pura deja de ser una necesidad para el hombre. La sociedad, la cloaca de la civilización deviene un elemento de vida para él. La negligencia universal, la naturaleza putrefacta, se convierte en un elemento de vida para él. Muchos consideraban que Marx consideraba que el proletariado fue privado de todas conexiones a los medios de producción, especialmente la tierra y los recursos naturales, así como las herramientas, fábricas y maquinaria. Marx y Engels escribieron en la Sagrada Familia que las condiciones de vida del proletariado representan el punto central de todas las condiciones inhumanas de la sociedad contemporánea. No puede emanciparse
sin abolir las condiciones que le dan vida y no puede abolir estas condiciones sin abolir todas aquellas condiciones inhumanas de la vida social de hoy que se resumen en su propia situación. El asunto de materialismo para el materialismo clásico histórico fue entonces, o se trataba entonces de lo que Marx llamaba el metabolismo universal de la naturaleza, el modo de producción en un caso determinado histórico. De este modo, la concepción materialista de la naturaleza, de la ciencia natural y la concepción materialista de la historia del socialismo científico se consideraban como conectados dialécticamente entre sí. Según un análisis de Marx, el proceso de labor y producción fue definido como el metabolismo social de la humanidad y la naturaleza. Si las crisis económicas bajo el capitalismo fueron rupturas en la acumulación de capital, las crisis ecológicas tomaron la forma de rupturas en el metabolismo social, de tal manera que las condiciones naturales eternas se veían socavadas. Según tal perspectiva, las luchas de clase militantes y movimientos revolucionarios fueron engendrados por contradicciones que surgían en el metabolismo social de la humanidad y la naturaleza en sus dos aspectos materiales, el político económico y la natural medioambiental. Los movimientos revolucionarios no surgieron simplemente debido a los trabas impuestos en la expansión de la producción, sino también como resultado de la destrucción de las condiciones de vida de la gente y de las condiciones naturales de producción. Y sí se vio socavada la potencial del desarrollo humano en los casos más terribles, como en Irlanda a mediados del siglo XIX, llegó a ser un caso de ruina o revolución. Fue esta comprensión compleja de la lucha sobre la tierra, naturaleza y medio ambiente, que fue crucial al materialismo histórico clásico. Y Marx y Engels enfatizaban el rol del proletariado como la fuerza mayor revolucionaria en las economías desarrolladas capitalistas. Y ellos nunca representaban al campesinado como una clase reaccionaria. El punto de proletarialización en la edad de expropiación originaria fue conectada al cercamiento de los bienes comunes, el derrocamiento de los derechos consuetudinarios de los trabajadores. Para Marx, esto no podría explicarse en términos de algún tipo de determinismo económico, la productividad superior del capitalismo, sino fue un producto de la oportunidad que hace un ladrón. El pueblo fue completamente justificado en defender sus derechos a los bienes comunes, es decir, sus derechos de propiedad comunal. De hecho, la lucha proletaria apuntaba a lo que Marx llamaba la negación de la negación, la expropiación de los expropiadores. Y con eso quería decir la expropiación de los expropiadores. Según la perspectiva histórica materialista, pocas cosas tenían tanta importancia que los grandes monopolios de la tierra, que separaron la mayoría de la humanidad de una relación directa con la naturaleza. Marx se deleitó citando el capítulo de Herbert Spencer de su estática social de el derecho al uso de la tierra, donde Spencer dijo que la equidad no permite propiedad en la tierra, sino el resto vivirían en sufrimiento. Es imposible descubrir cualquier modo según el cual la tierra puede convertirse en propiedad privada.
la reivindicación de la posición exclusiva del suelo implica el despotismo terrateniente. La tierra, declaró Spencer, y lo que Marx subrayó, son del gran cuerpo corporativo, la sociedad, que los seres humanos eran coheredores de la tierra. El reconocimiento que las luchas sobre la tierra y las guerras campesinas fueran integrales a la resistencia del capitalismo se puede ver en la carta de Marx que escribió a Engels cuando dijo que todo lo que pasa en Alemania dependerá de si es posible respaldar la revolución proletariana mediante una segunda edición de la guerra campesina. Y esto estaba hablando de la guerra revolucionaria en Alemania en el siglo XVI. Y al final de su vida, Marx hizo mucho hincapié en la arcaica comuna rusa y se alineó con los populistas revolucionarios rusas al considerar que el campesinado, quienes fueron más preocupados con defender sus relaciones colectivas habituales a la tierra, iba a desempeñar un rol crucial en la Revolución Rusa. Esta perspectiva se centra en la necesidad de todos los productores directos alrededor del mundo de controlar sus propios medios de producción. Y esta perspectiva fue la base de los ataques de Marx y Engels que atacaron al colonialismo. Y ellos defendieron las revueltas de los pueblos indígenas, en particular en Irlanda, India, China, Argelia y Sudáfrica. Con respecto a las Indias Orientales, Marx escribió: todos, salvo Sir Henry Maine y otros de su clase, se dan cuenta de que la supresión de una propiedad comunal de la tierra no fue nada sino un acto de vandalismo inglés. Asimismo, criticó la destrucción por los británicos del sistema de irrigación de India y la hambruna que provocó la muerte de millones de personas. Marx apuntó directamente al imperialismo occidental. Tal perspectiva anticipó las numerosas guerras campesinas del siglo XX, y la mayoría de estas fueron revoluciones inspiradas en Marx, incluyendo los de México, Rusia, China, Vietnam, Argelia y Cuba. En general, las luchas históricas del tercer mundo han estado dirigidas tanto al medio ambiente como a la economía, y han sido luchas en las que los campesinos y los pueblos indígenas han jugado un papel central junto con las fuerzas proletarias, y a menudo estas guerras de resistencia y revolución han sido libradas por alianzas entre un proletariado y un campesinado que se resisten conjuntamente al imperialismo, que luchan por la paz, el pan y la tierra. Para el gran luchador por la liberación marxista africano Amílcar Cabral, la base de la acción revolucionaria en un encuentro colonial requería un retorno a la fuente de la cultura indígena asociada con las relaciones históricas de una población determinada determinada a ir de la mano de su entorno material. Si el capitalismo comienza con la expropiación externa y extensiva de las tierras y cuerpos, entonces usa esto como la base a partir de la cual se construye un sistema de explotación interna intensiva del trabajo humano. En este proceso dual de expropiación y explotación, la propiedad privada capitalista agosta las condiciones ambientales de producción y vida, buscando externalizar esta destrucción a los reinos sociales y ecológicos más amplios a nivel global. Al mismo tiempo, produce o aumenta las crisis económicas. De hecho, se deduce que a medida que el capitalismo avanza con su acumulación, su
destrucción simplemente no conoce barreras, extendiéndose al medio ambiente mundial en su conjunto. En la ideología alemana, Marx y Engels capturaron este carácter destructivo de la producción capitalista. En el desarrollo de las fuerzas productivas, escribieron, llega a una etapa en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que bajo las relaciones existentes solo causan daño y ya no son productivas, sino fuerzas destructivas. Estas fuerzas productivas reciben bajo el sistema de propiedad privada un desarrollo único, unilateral, y para la mayoría se vuelven fuerzas destructivas. Además, muchas de estas fuerzas no pueden encontrar aplicación alguna dentro del sistema de propiedad privada. Y como nota aquí, esta es una observación por parte de Marx que no todas las tecnologías o no todas las tecnologías del futuro son posibles dentro del capitalismo. La producción y el trabajo ahora divergen hasta tal punto que la vida material aparece como el fin y lo que produce esta vida material, el trabajo como un medio. Así, los individuos deben apropiarse de la totalidad existente de fuerzas productivas, no solamente para lograr la autoactividad, sino para salvaguardar su propia existencia. De hecho, fue la percepción del lado negativo, es decir, destructivo de la producción capitalista, lo que Marx intentó acaparar en su teoría de brecha metabólica. Su análisis aquí se centró inicialmente en la ruptura en el metabolismo del suelo asociado con la exportación de nutrientes del suelo con los alimentos y la fibra enviados a las nuevas áreas urbanas densamente pobladas. Esto contribuyó a la contaminación de las ciudades junto con la pérdida de fertilidad del suelo en las zonas rurales. Marx reconoció que las rupturas similares en el capitalismo social entre la humanidad y la naturaleza eran comunes a la expropiación total de la naturaleza y no menos importante en epidemias periódicas. La situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, que proporcionó la comprensión materialista original del proletariado, que iba a ser la base del materialismo histórico, se ocupaba del crecimiento de la clase obrera industrial en las nuevas ciudades manufactureras e introducía el concepto de economía industrial, que es crucial para el funcionamiento del sistema de acumulación de capital, pero la mayor parte del análisis de Engels en su libro se dedicó a la epidemiología social de la vida de la clase trabajadora y la etiología de la enfermedad, la combinación de la crítica de la economía política con la crítica del medio ambiente y las condiciones epidemiológicas y su relación con la reproducción de la clase trabajadora nos ayuda a comprender el radicalismo de esa época. 2 años después de la huelga general de 1842, los disturbios de Plot, en los que los trabajadores de las fábricas luchaban simultáneamente contra las degradaciones económicas y ambientales creadas por el capitalismo. Las luchas por la justicia económica en el siglo XIX y XX estaban acompañadas por las luchas por la justicia ambiental y ayudaron a alimentar una investigaciones socialistas sobre la expropiación ecológica. Hoy, frente a la crisis ecológica planetaria, los peligros ambientales están en todas partes, desde el cambio climático hasta la acidificación de los océanos, hasta la sexta extinción, la interrupción de los ciclos del nitrógeno, la deforestación, la pérdida de cubierta vegetal, a la desertificación, la contaminación ubicua por desechos químicos y radiactivos, hasta pandemias o la destrucción del suelo.
y el metabolismo del suelo. Estas influencias destructivas ahora son parte de nuestra vida diaria, desde olas de calor hasta tormentas, aumento del nivel de mar, COVID-19 y otras pandemias. La noción original de Marx, que estaba basada principalmente en el trabajo del químico alemán Justus von Liebig, su noción de la fisura primordialmente estaba basada en Liebig sobre la destrucción del suelo a través de la pérdida de nutrientes del suelo, pero ahora vemos que hay olas más complejas en términos de la materia orgánica o el carbono del suelo, un factor que contribuye al cambio climático. Entonces, el mismo análisis de la destrucción del suelo ahora se llevó más hacia el fondo. En todas partes nos enfrentamos con la realidad de que el capitalismo ha generado una nueva época geológica del antropoceno, en la que la economía humana es el principal impulsor del tiempo geológico, interrumpiendo las relaciones de la Tierra hasta el punto en que los cambios que antes solo se habían producido en millones de años atrás ahora están ocurriendo en décadas. Todas las luchas materiales son ahora luchas de clases ambientales y económicas, y la separación entre las dos se desvanece. Cada vez más la humanidad en su conjunto se está convirtiendo en una cuestión no simplemente de eliminar las cadenas del capitalismo al avance humano, sino más allá de eso, y lo más importante, contrarrestando su destrucción sistemática de la Tierra como lugar de habitación humana y el hábitat para otras especies. Una cuestión, para repetir la frase de Marx, también dicha por Engels, es una cuestión de ruina o revolución. La realidad objetiva de este entorno cambiante, que es el producto de la globalización y acumulación del capitalismo imperialista que surge de las fuerzas en el centro del sistema, es inevitablemente crear una lucha revolucionaria más interconectada globalmente, una nueva ola revolucionaria que emana principalmente del sur global, pero con alianzas transnacionales en rápido desarrollo, lo que refleja el debilitamiento de las condiciones materiales para la cadena de generaciones humanas en todo el planeta. En este conflicto global emergente, las luchas económicas solo son significativas si son ambientales, mientras que las luchas ambientales deben ser también económicas. En última instancia, requiere, como dijo Cabral, un regreso a la fuente y extrae ideas vitales desde las culturas históricas colectivas, comunales, consuetudinarias, que tienen que reinventarse sus principios ampliados bajo las condiciones impuestas por el capitalismo en el antropoceno. La mejor manera de entender estos múltiples desafíos es en términos del rol objetivamente condicionado de un proletariado ambiental emergente comprometido con la promoción de una nueva materialidad social más unificada, dirigida a un mundo de desarrollo humano sostenible. Toda praxis autoconsciente es necesariamente la de la acción con el futuro como objeto, que no puede concebirse hoy de manera realista al margen de la revolución ecológica. La perspectiva de una nueva ola ecorrevolucionaria es presagiada por varios movimientos y luchas en todo el mundo, incluyendo el movimiento de trabajadores sin tierra, MST en Brasil, la Alianza Campesina Internacional, la Vía Campesina, el Estado comunal naciente, la epidemiología y ecología revolucionaria de Cuba son los que más se enfocan estos principios,
los movimientos postcoloniales en África y nacionalistas, las revueltas de agricultores en India, el objetivo de China de una civilización económica, ecológica, socialista, las huelgas climáticas lideradas por estudiantes en Europa, the Green New Deal, the Red New Deal, la transición justa, la justicia ambiental, Black Lives Matter en Estados Unidos y Canadá, el resurgimiento de cada continente habitado de las luchas ambientales indígenas. En todas partes, estos movimientos radicales ocurren en múltiples niveles y están encontrando formas de unirse con las luchas de los trabajadores más internacionales y reclaman una nueva internacional por parte de trabajadores y pueblos. Esto muestra las crisis que están relacionadas con el imperialismo y que se van a desarrollar, se van a continuar desarrollando gracias a la pandemia, al cambio climático, al boom financiero y a las crisis. Vamos a ver más y más integración de luchas ambientales y la resistencia indígena en todo el mundo ha llegado a desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de lo que podía llamarse una revuelta proletaria ambiental de amplia base. Eso fue casi inesperado en su libro Nuestra historia es el futuro, Standing Rock versus Dakota Access Pipeline y la larga tradición de resistencia indígena. Nick Estes escribe: los pueblos indígenas deben liderar el camino. Nuestra historia y largas tradiciones de resistencia indígena nos brindan posibilidades para futuros basados en la justicia. Después de todo, la resistencia indígena está animada por el rechazo de nuestros antepasados a ser olvidados. Y es nuestro decidido rechazo a olvidar a nuestros antepasados y nuestra historia lo que anima nuestra visión de liberación. Los revolucionarios indígenas son los antepasados del antes. Y del antes y del que ya está por venir. Hay una capacidad de la especie indígena que va más allá de lo humano. Mientras que las luchas revolucionarias pasadas se han esforzado por la emancipación del trabajo del capital, nos enfrentamos no solamente a imaginar, sino a exigir la emancipación de la tierra del capital. Para que la tierra viva, el capitalismo debe morir. Entonces tenemos que entender las luchas indígenas y para eso tenemos que mirar más allá de solamente las luchas que están ocurriendo en América y sobre las cuestiones ambientales. Tenemos que ver también las luchas indígenas como las que están sucediendo en todo el mundo, en todos los continentes. Esta es una perspectiva fundamental, una perspectiva que Marx y Engels tenían, como explicamos en nuestro ensayo sobre Marx y las comunidades indígenas. En las terribles condiciones de la época del Antropoceno no hay respuesta para el mundo humano que no aborde las triples amenazas del capitalismo, colonialismo y imperialismo. En este sentido, la historia, en lugar de haber llegado a su fin, como pretendía la ideología, está entrando hoy en una fase muy decisiva. Cientos de millones de personas, quizás miles de millones, han entrado ahora activamente en la lucha de un mundo de igualdad sustantiva y
sustentabilidad ecológica, constituyendo el significado fundamental del socialismo y el futuro de la historia en nuestro tiempo. Sin embargo, la revuelta planetaria de la humanidad en el siglo XXI va a resultar irresistible e irreversible, y por lo tanto va a tener éxito contra viento y marea solo si toma la forma del nuevo sujeto humano emergente, más unificado y revolucionado, tanto ambiental como económico, de los miserables de la tierra. Y como dijeron, es hora de salir de la casa que se incendia, de la casa en llamas. Este es el final de mis comentarios formales y sé que tengo más tiempo, pero déjenme agregar algunas cosas sobre la perspectiva general que estoy proporcionando aquí. Hemos estado avanzando en esta noción del proletariado ambiental, que significa o que representa la idea o el ideal de que Marx produce una crítica materialista. Y esta concepción material de la historia está acompañada por Marx y Engels y en su concepción de naturaleza, que estas condiciones materiales se ven no solamente como económicas, como me enseñaron cuando empecé a estudiar Marx, sino que las condiciones también son ecológicas, es decir, que se relacionan con nuestras condiciones naturales y nuestro metabolismo social entre los humanos y la Tierra. En los periodos más revolucionarios en los que hemos visto revueltas revolucionarias contra el capitalismo, siempre involucran elementos económicos y ecológicos para restringir la lucha o restringir la lucha a uno o al otro es fatal, pero combinar los dos es crear un proyecto mucho más revolucionario. Esto es lo que se descubrió en todas las revoluciones, incluso en las revoluciones rusas y chinas podemos hablar sobre este tema. Entonces, esta es una perspectiva fundamental. Y el argumento es que objetivamente nos están empujando en esta dirección. No hay forma en la que las personas puedan decir que están luchando por comida o agua o por aire para respirar o intentando sobrevivir en las olas de calor que son cada vez mayores, o intentando buscar una forma de lidiar con la suba de la marea. Y al mismo tiempo se enfrentan con crisis económica, pérdida de ingresos, y no hay forma de que en nuestra era que se puedan combinar el área ambiental y económica juntas. Se están siendo percibidas de esa manera como una lucha material común, y se está volviendo más claro cada vez que las luchas económicas y ambientales son culturales, son una lucha material que impulsa a la humanidad en una revolución, en una dirección de revolución. Durante mucho tiempo, el mantra de socialismo fue socialismo o barbarismo. Y eso normalmente se atribuye a Rosa Luxemburg, y ella misma lo atribuyó a Engels. Pero en Marx no vas a poder encontrar, o en Engels, una referencia directa al socialismo o barbarismo. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron ruina o revolución. Ellos
o Marx específicamente en el caso de Irlanda apuntó hacia el exterminio, lo cual significaba en el sentido clásico, bueno, el exterminio significa el asesinato masa de la gente, es su desalojamiento de su tierra y la destrucción de su propiedad y su tierra. O sea, la emigración forzada es parte del concepto de eso, pero ellos vieron a la sociedad irlandesa como bajo peligro de extinción y vieron que sus condiciones de vida estaban siendo destruidas. Y Engels también se refiere a la naturaleza destructiva del capitalismo y ruina o revolución. Y lo que yo estoy diciendo ahora es que ya no es socialismo o barbarismo, aunque barbarismo sí representa una amenaza. Hemos visto el auge de fascismo en todo el mundo, pero el asunto fundamental, material que tenemos que abordar, aunque si vamos a abordar las cuestiones propuestas por la nueva derecha, la pregunta es ruina o revolución. Y si los teóricos aún no han comprendido eso, y si los teóricos de Marx aún no han entendido bien esto, y yo creo que no lo han entendido al extent que deberían, la gente que están en la tierra, en la base de los movimientos a los cuales yo he referido, ellos sí lo entienden. Y cada vez más lo entienden en todo el mundo, incluso en el sur global. Ahora es una pregunta de ruina o revolución y que tenemos luchas comunes materiales. Nos dividan el imperialismo y la clase, pero cualquier movimiento tiene que iniciarse al fondo de las alianzas de clase, pero tiene que tener un sentido común de materialismo en el cual reconocemos que la comida y la tierra y el agua, irónicamente Lenin lo entendió en la época de la Revolución Rusa, que estos asuntos son más fundamentales que las luchas de sueldos, salarios, y tenemos que volver a traer a estas luchas. Y al principio existía una concepción más amplia de materialismo, del proletariado, de una concepción más irresistible e irreversible en las palabras de Sartre de la revolución. Muchas gracias.